sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 10 de diciembre. A continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. En el Día Internacional de los Derechos Humanos hacemos un balance de su garantía en un país con más de 52 años de conflicto. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, conmemoró 65 años de creación el pasado 6 de diciembre. Gobierno Nacional y FARC dieron inicio al cronograma de implementación del Acuerdo de Paz. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Aunque el país está encaminado hacia la restitución de derechos, lo cierto es que el flagelo de la violencia sigue apaleando a los colombianos desde la impunidad y la injusticia. Los derechos humanos en Colombia desde siempre han sido una asignatura pendiente. Uno, por ausencia de políticas reales que los garanticen. Dos, porque son diferentes los agentes perpetradores. Y tres, porque el lenguaje de la violencia se normalizó y pareciera que el país no sabe cómo salir de esa zona de confort, que es el peor de los escenarios. Después de 68 años de proclamado la Carta Universal de los Derechos Humanos, donde es el Estado el principal garante o la razón de ser del Estado es garantizar los derechos humanos y por sobre todo el derecho a la vida, pues faltan todavía mecanismos idóneos y verdaderas políticas públicas que protejan y garanticen el derecho a la vida y la integridad personal en general de los líderes sociales, de los sindicalistas y por qué no decir de todos los colombianos. En Colombia se trivializó el sagrado derecho a la vida, se categorizaron las víctimas y su dolor, y los mercaderes de la muerte han allanado todos los estamentos, profundizando la brecha de la impunidad, dejando desamparados a quienes son sometidos por la violencia irrestricta. Mujeres y niños, la población más acosada. En los últimos 5 años, más de 100 mujeres y niñas han muerto a manos de la inconsciencia y la falta de justicia. En términos de derechos humanos, el balance sigue siendo lamentable, como quiera que uno de los principales derechos vulnerados sigue siendo el constreñimiento y la integridad de los docentes debido al sinnúmero de amenazas que se siguen presentando fundamentalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Caquetá. Se siguen contando por centenares de docentes amenazados y extorsionados por las diferentes bandas criminales. El magisterio ha puesto su cuota de sacrificio. Hoy ellos, víctimas, son llamados a construir memoria y a allanar la reconciliación en las aulas. El Estado debe ser garante real de los derechos humanos. La justicia debe velar por reducir los índices de impunidad. Y la ciudadanía debe ser vocera, veedora y solidaria con las víctimas y vigilante con los victimarios que han arrinconado a los colombianos de bien. Y esta semana el Ejecutivo de FECODE se reunió con la ministra de Educación para abordar temas relevantes y de coyuntura. Uno de ellos, pues por supuesto, tiene que ver con la suspensión del proceso de licitación de la salud del magisterio colombiano. Un mes después de ser nombrada por el presidente, la nueva ministra de Educación, Janet Gija, se reunió con el Comité Ejecutivo de FECODE para hablar sobre los temas que se relacionan con el Magisterio Nacional. Por ahora se acordó aunar esfuerzos para sacar adelante todos los acuerdos establecidos entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Trabajar los puntos sustanciales de reivindicaciones y derechos del magisterio y de la educación pública. En ese sentido, uno de los primeros aspectos que trabajamos fue el de salud, exigiendo que el Ministerio de Educación como fideicomitente vigile que este contrato vigente lo cumplan los prestadores hasta el último día y que no aceptamos más prórroga, que los nuevos contratos se den en los términos como se ha establecido en la ley. La comunidad educativa se muestra preocupada frente al modelo de la jornada única. Durante la reunión se habló de este tema, al igual que frente al tema de las deudas con el Magisterio Nacional. El gobierno reconoce que la jornada única es imposible materializarla en las instituciones educativas colombianas sin el concurso de la Federación, sin el concurso del Magisterio. Eso se reafirma. Nosotros dijimos estamos abiertos a eso, pero las condiciones tienen que cumplirse. Asimismo, lo del pago de las deudas, se trabajaron una serie de comisiones para
ir viabilizando las deudas, pero también el pago de las sentencias. Ha habido sentencias en última instancia ya, en segunda instancia, y a pesar de eso no lo han pagado. Frente a los decretos expedidos unilateralmente por el gobierno nacional, se manifestó que los mismos han venido afectando a los maestros y en nada han beneficiado a quienes dedican toda una vida a educar a las presentes y futuras generaciones del país. Nosotros no queremos cogobierno, pero los decretos, las normatividades que vayan en relación a la educación pública y que atañen a los derechos y reivindicaciones del magisterio, por lo menos nosotros debemos conocerlo, si no, generaremos conflicto. Nosotros nos defenderemos generando conflicto. Asimismo, trabajamos un punto crucial, el pago de fin de año para los maestros activos y pensionados. Se van a garantizar, están garantizados hasta hoy. Durante el primer encuentro con la ministra se registró un buen ambiente de trabajo. Se espera el mayor cumplimiento a los acuerdos establecidos. La ministra Jija Tobar, abierta, dispuesta a consensuar todo lo que corresponde a la educación pública y a los derechos y reivindicaciones del magisterio con FECODE. Nosotros también le dijimos que no teníamos ningún problema. Y el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora le habla a los y a las maestras que nos sintonizan. Un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia. Hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Magisterio colombiano no ha sido ajeno a toda esa ola de violencia y esperamos pues que esta conmemoración más nos sirva para seguir reivindicando el derecho a la vida y los derechos fundamentales. En segundo lugar, decirles que el proceso de salud de los contratos para el magisterio sigue suspendido. Esa tutela del Yopal Casanare a través del juez penal de ese circuito ha suspendido el proceso. Esperamos que a más tardar el día 19 de diciembre haya un fallo sobre el tema. Allá se han desplazado los entes de control, la fiduprevisora, el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros fuimos los primeros enterados en esta nefasta tutela que frena este proceso de licitación, no sin antes decir que para FECODE es un reto que estos contratos no se prorroguen más y que si es posible llegaremos a acuerdos con el gobierno para que se establezcan unos contratos lo más pronto posible, así se interrumpa este proceso de licitación. En tercer lugar, decirles que el 17 de noviembre el Consejo de Estado ha emitido un fallo muy importante. A partir de este momento y con ese fallo, es el Ministerio de Educación Nacional el que debe asumir los costos de la sanción moratoria en las cesantías parciales y definitivas. Ya no va más el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no va más los maestros con sus propios recursos pagando la sanción moratoria por estos derechos. Será el Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente el que tenga que resolver estos derechos del magisterio colombiano. En cuarto lugar, decirles que hemos avanzado también en la discusión de la modificación del decreto 1655 de salud ocupacional y riesgos profesionales y nos aprontamos a que ese manual de calificación como anexo técnico sea corregido lo más pronto posible y se reivindique el derecho a los maestros y maestras. Feliz descanso para todos y todas. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Pese a las continuas denuncias de FECODE por la demora en el reconocimiento del pago de las cesantías para los educadores del país, el Consejo de Estado hizo un llamado al Ministerio de Educación y al FOMAC para que no dilaten este pago. FECODE hace un llamado al Ministerio de Educación y la fiduprevisora para que se dé cumplimiento al pago de las cesantías tramitadas por los maestros de acuerdo a lo establecido en la ley. De otro lado, el Consejo de Estado hace un llamado de atención a la ministra y el FOMAC para que realicen los trámites y pagos dentro de los tiempos establecidos.
Los maestros, a partir de la solicitud ya radicada, cuentan con 15 días hábiles para que la entidad expida la resolución, más otros 5 días hábiles que corresponden a la ejecutoría. Y para culminar el proceso, el FOMAC cuenta con 45 días más a partir de que queda en firme la resolución, es decir que el pago se debe hacer efectivo el día 65. Si el pago de las cesantías no se hace efectivo a partir del día 66, la entidad estará obligada a cancelar un día de salario por cada día que se demore en hacer efectivo el pago de las mismas. Hoy el Consejo de Estado le exige al Ministerio y el FOMAC que identifiquen cuáles son las causas que originan el incumplimiento en los plazos previstos en las normas que regulan el pago de las cesantías de los docentes, de manera que se pueda elaborar un plan de mejoramiento y mitigación. Y permítanme a esta hora saludar a Jaime Vidal, colega periodista del programa Despertar Educativo, que está cumpliendo 15 años de su fundación, un espacio que ha sido bien importante para presentar las innovaciones y visibilizar el quehacer de los educadores en el departamento de Antioquia. Esta celebración se enmarca en el aniversario número 65 de ADIDA, la Asociación de Institutores de Antioquia. 2 celebraciones magníficas que desde aquí, desde Bogotá, desde FECODE, pues por supuesto, un abrazo y un reconocimiento. Jaime, adelante. Omaira, muy buenos días. Originando desde aquí, desde el primer piso de la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, que está de celebración. Está celebrando 65 años de existencia y de vida sindical. A mis espaldas, un mural ya famoso para todos los antioqueños, donde se le rinde homenaje a Luis Felipe Vélez, presidente de ADIDA, asesinado en la década de los 80, al médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez, también asesinado el mismo día de Luis Felipe Vélez, a Froilán Peláez, otro líder sindical de ADIDA, asesinado aquí en la ciudad de Medellín, y Orlando Zapata, un gran delegado de ADIDA. Vamos a reseñar qué han sido estos 65 años de esta organización sindical. Sudor, sangre, encarcelamientos y despidos han sido el común denominador de la historia de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, que el pasado 6 de diciembre celebró 65 años de vida sindical, defendiendo la educación pública y los derechos de los docentes. Con la presencia de los integrantes de la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo de FECODE, tuvo lugar esta celebración en la sede de ADIDA en Medellín, organización que nació en el año de 1951, con 22 afiliados y un capital inicial de 620 pesos, pero que hoy agrupa más de 23.600 docentes y ejecuta este año un presupuesto cercano a los 6.000 millones de pesos. En noviembre de 1951 obtuvieron la personería jurídica. A partir de ahí, como dijo don Julio Carvajal Gil en alguna entrevista, luchar, luchar y luchar siempre. ADIDA es muy sólido porque ha atravesado desde su fundación, dentro de un gobierno ultraconservador y una iglesia ultraconservadora, en un ambiente de esos nacer ADIDA y lograr trasegar pasando por lo que fueron los movimientos de Albania, de Cuba, de Moscú, de China, y llegar a lo que es ahora. Eso da una dimensión del recorrido político, de la concentración de todas las fuerzas en ADIDA y la democracia sindical. En la celebración hubo un momento especial para los asociados que en estas 6 décadas y media perdieron la vida, cuyos casos más emblemáticos fueron los asesinatos de Luis Felipe Vélez Herrera, el presidente de ADIDA, y de los catedráticos de la Universidad de Antioquia y defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancourt. Estos dos últimos acribillados cuando se dirigían a acompañar el féretro de Vélez Herrera en uno de los días más tristes del sindicalismo antioqueño, el 25 de agosto de 1987. Hoy celebramos con gran orgullo los 65 años de ADIDA. Esto es una gran muestra de trabajo, dedicación, de esfuerzo, luchando por los derechos del magisterio, luchando por la educación pública y luchando por todos los derechos humanos. Desde el Putumayo hemos visto a ADIDA como un sindicato muy fuerte, quizá de pronto coequipero, pues de la mano con FECODE, es un ejemplo a seguir. Pero las marchas, los paros, los pliegos de peticiones han estado al lado de muchas otras iniciativas que desde ADIDA se realizan por el bienestar de los asociados y de la calidad de la educación.
Fue pionera en la creación del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, impulsadora de permanentes creaciones pedagógicas. Un grupo de abogados brindan permanente asesoría jurídica a los docentes. La escuela sindical es otro gran logro. Una comisión de derechos humanos también está activada. Tiene su club deportivo, su centro vacacional La Juliana en el municipio de San Jerónimo, la biblioteca concertada Adida Confenalco, especializada en temas pedagógicos, y su programa de televisión Despertar Educativo, creado hace 15 años. Felicitamos a Adida por esa gran labor que ha desarrollado en 65 años. Para nosotros son totalmente legítimas su representación de los maestros, de sus derechos, y por eso hemos trabajado con ellos en esta administración de la mano. No solo felicitamos, sino que valoramos lo que ha hecho Adida durante estos 65 años. Es una historia de luchas por la defensa de los derechos de nuestros maestros. Y yo pienso que estamos trabajando de la mano, hemos demostrado que podemos lograr cosas en común y es un complemento perfecto para que desde la administración departamental, las políticas que se van tomando, es un objetivo en común, es la educación de Antioquia, una educación de calidad y dignidad que solo se logra con unos maestros de calidad y dignidad. Podríamos decir que ha sido una organización que se ha construido un tejido social en donde se ha consolidado como organización gremial. Pues alrededor de 23.600 maestros han estado afiliados y que representa un 78% de afiliación en Antioquia, lo cual da un índice de credibilidad. Hoy, tras las huellas del movimiento pedagógico, siempre hemos buscado una reivindicación por un currículo de contexto y que dé cuenta de un enfoque curricular de identidad social como tal. A esta hora saludamos al profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de FECODE. Profesor, gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Y qué eventos acompañaron el aniversario número 65 de ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia? Buen día, profe. Sí, Omaira, cumplir 65 años en una organización sindical es bastante complicado, y cuando los temas de seguridad, cuando el mismo modelo va detrás de los sindicatos, diríamos que es una hazaña. Hoy ADIDA cumple 65 años de compromiso con el magisterio antioqueño, pero también aquí se conmemoraron los 15 años del programa Despertar Educativo Televisión, un programa que en sus inicios realizamos con Coppercol y que se ha mantenido. Pero también un aspecto muy importante tiene que ver con el cumplimiento de los 15 años de la biblioteca de ADIDA, una biblioteca especializada en pedagogía. Diríamos que es la única en América Latina que tiene un sindicato. Entonces es muy importante para ADIDA y para el magisterio antioqueño la conmemoración de estos 3 aniversarios. Profesor, y frente a la resolución 22453 expedida por el Gobierno Nacional, ¿cuáles son las observaciones que ha hecho FECODE al respecto? Sí, Omaira, nosotros frente a esta resolución tenemos unas observaciones porque en el proceso de negociación o de avances en la comisión de implementación, pues no se han finiquitado asuntos que ya aparecen allí en la resolución. Enviamos al Ministerio de Educación las observaciones. Una tiene que ver con la grabación por camarógrafo profesional, que en la resolución se quita, solamente se da autograbación. Nosotros planteamos que se mantenga. También la implementación del diálogo pedagógico, donde el evaluador, el par evaluador, pueda conversar con el evaluado. Creemos que esto es muy importante. Además, hemos hecho una propuesta que no ha sido considerada, y es disminuir el porcentaje que se le da al video. Creemos que tiene una carga muy alta en el proceso de evaluación. También habíamos planteado que el envío del video debe ser por 3 medios. Uno, a través de la plataforma; otro, en medio físico cuando tienen dificultades, pero otra alternativa puede ser a través del correo electrónico. Y también quedó faltando allí el tema de la autoevaluación, donde ya habíamos conversado con el viceministro que esta se podría descargar, el maestro la podía diligenciar completamente y luego enviarla. Estos elementos no han quedado allí, y creemos
que en la mesa de implementación se habían abordado y que aquí hay que darle cuerpo y mirar cómo el gobierno nacional, conjuntamente con la federación, pues logramos llegar a un acuerdo para mejorar la posibilidad de que el maestro pueda ascender o reubicarse salarialmente. Profesor, gracias por acompañarnos a esta hora en Encuentro. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. La movilización de los combatientes de las FARC a las zonas de concentración, el impulso a la ley de amnistía y la Jurisdicción Especial para la Paz son el marco, la hoja de ruta para la implementación de los acuerdos de paz en los primeros 90 días. En manos de la Corte Constitucional se encuentra la refrendación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC. Máximo el próximo 12 de diciembre debe estar aprobado el Fast Track que permite reducir los tiempos y brindar el acuerdo e incluirlo en la Constitución. El reto que tiene la Corte es poder tomar una postura de guarda a la Constitución actual y podernos decir si efectivamente el Fast Track, ese mecanismo rápido, estaría vigente con una refrendación del acuerdo por parte del Congreso como la que se dio la semana pasada. Más de 50 años de guerra pueden acabar con la implementación y puesta en marcha del acuerdo firmado en el Teatro Colón. Para ello, el gobierno debe erradicar 2 proyectos de ley, uno para la ley de amnistía y otro referente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Se necesita llevar al Congreso un proyecto de ley para que el Congreso de la República otorgue a quienes pertenecieron a las FARC que cometieron delitos políticos, rebelión, sedición, asonada o delitos comunes conexos con esos delitos políticos, les otorgue una amnistía, es decir, el olvido de las conductas correspondientes para que sobre esa base pueda tener lugar la participación en política. Por ahora, algunos miembros de las FARC se han venido desmovilizando hacia las diferentes zonas de concentración, pero se mantienen a la expectativa frente a la decisión positiva que vaya a tomar la Corte Constitucional para dar continuidad al proceso de desmovilización. Vamos a tener primero un acto legislativo, es decir, una reforma a la Constitución reconociendo esa negociación. Segundo, vamos a tener una ley de amnistía e indultos que regularía la fórmula en la cual los guerrilleros y guerrilleras de las FARC podrían salir de las cárceles, ir a las zonas veredales, etc. Tercero, vamos a tener otro proyecto, otro acto legislativo, cada vez que haya acto legislativo reforma la Constitución, en el cual la Jurisdicción Especial de Paz y el acuerdo de justicia como tal se reconoce al interior de la Constitución. El cese bilateral ha reducido sustancialmente los ataques a la población civil, a la infraestructura petrolera y eléctrica y todo acto terrorista. Hoy el proceso avanza en el día D+10. Cuando llegue al día 90, las FARC harán la entrega del 30% de las armas a la Organización de las Naciones Unidas. Y esta semana conocimos las propuestas por parte del Gobierno Nacional, las centrales obreras y los empresarios frente al incremento del salario mínimo del 2017. El panorama no es muy alentador. El gobierno ha dicho que la economía está fuertemente golpeada. Viene la aprobación de la reforma tributaria, por ende, lo que se avecina es un incremento por decreto. Etapas cumplidas de la negociación del salario mínimo. Del 27 de noviembre al 2 de diciembre se surtieron 6 reuniones para definir la variable de productividad entre el 0,5 y el 0,7 que se suman a la inflación. Del 5 al 7 de diciembre, en la Comisión de Concertación, las partes, Ministerio de Hacienda, Trabajo, DANE, Banco de la República, empresarios y centrales presentaron sus propuestas. Del 7 al 15 de diciembre se desarrollarán reuniones multilaterales para definir si hay o no concertación. Tiene fundamentalmente 3 escollos grandes. Primero, la actitud mezquina del empresariado, que cuando se habla de salarios, ellos piensan que se les van a dañar sus negocios, cuando es al revés. 2, las variables macroeconómicas, que todas son muy negativas, producto de una fracasada política económica del gobierno. Y la tercera va a ser el impacto de la reforma tributaria sobre los salarios de los trabajadores.
Las centrales obreras unidas presentaron como incremento el 14%, mientras que los empresarios, como se esperaba, el 6.5%. El gobierno ha dicho que un incremento por encima del 7% sería contraproducente para el país, pero ¿quién piensa en el poder adquisitivo de los trabajadores? Eso es una apreciación absurda. Absurda porque si hay medidas recesivas como las que está tomando el gobierno, altas tasas de interés, reforma tributaria, precio del dólar altísimo, esas son todas medidas recesivas. Y adicionalmente usted no le da plata a los trabajadores para consumir, pues van a demandar menos. Siguiendo con la tendencia de los últimos años y cumpliendo con el mandato de la Corte, el incremento no puede estar por debajo de la inflación causada, es decir, del 6%. Por eso se espera que el incremento esté 5 puntos por encima de la propuesta de los empresarios, es decir, podría llegar al 7%. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Hoy hay una discusión en el Congreso que conduce al cumplimiento de los compromisos de los acuerdos con la FARC. Ese tema del cumplimiento de los compromisos es un tema reiterado frente al gobierno. Es bueno que se sepa por parte de la ciudadanía que el Fast Track es una acepción en inglés que significa en español camino fácil, o sea, la vía más expedita para generar las normas que faciliten el cumplimiento de los compromisos con la FARC. Hoy hay mucha sensibilidad, pero también es bueno recordar que se están dando unos atentados contra líderes sociales, unos crímenes contra líderes sociales. A la fecha van 35 atentados, pero van 52 líderes sociales asesinados. Esto preocupa porque no queremos que se repita el pasado de muertes, de crímenes contra todo aquel que sea considerado líder social o líder de la izquierda de este país. Eso nos obliga a pedir que el Congreso, que el gobierno agilice de manera expedita las normas que garanticen el cumplimiento de los acuerdos con la FARC y que se inicie el proceso con el ELN. Pero por otro lado, en la construcción de la paz se inicia la discusión del salario mínimo. Un llamado que hace FECODE es que el salario mínimo debe corresponderse a una política de paz y es que debe redireccionarse la economía para que los trabajadores puedan tener mejores ingresos y con eso se reactiva la economía al haber mayor posibilidad de consumo. El otro tema que tenemos que plantear es el tema de salud. Y en el tema de salud le pedimos a la ministra, le pedimos al gobierno que sean guardianes del proceso de concertación en la búsqueda de que la nueva contratación se maneje de manera contundentemente favorable para el magisterio y su familia. Y no es posible que una tutela de una empresa subcontratista, de un subcontratista que le presta salud al magisterio, con 24 millones de pesos de capital, termine pidiendo en una tutela que le protejan el derecho a licitar por un contrato que vale más de 5 billones de pesos. Un exabrupto jurídico, pero con eso el juez suspendió el proceso licitatorio y responsabilizamos al gobierno de no estar atentos a custodiar, a proteger, a defender el proceso de contratación. Y por último, le exigimos a la ministra de Educación cumplir con los compromisos acordados del gobierno y FECODE. Pero también le decimos que ella como presidente del FOMAC nos garantice que lo que allí se está haciendo tenga la total transparencia, que el proceso concluya de manera exitosa para que el nuevo proceso de contratación de los servicios médicos asistenciales se corresponda a la búsqueda de la dignificación de los servicios. Señora ministra, en sus manos está que este proceso concluya exitosamente y si no, iniciaremos año escolar con ruptura de la paz laboral del magisterio colombiano. Feliz fin de semana.
Recuerden Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Nuestro tema, el incremento del salario mínimo para el 2017. Maestros y maestras, no olviden que en Contrastes siempre van a ubicar las permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Arte. Cultura.